El mundo aún no se repone de la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI. A los 85 años de edad y 8 de pontificado, lo hizo por problemas de salud. Sufre el corazón, prácticamente solo ve por un ojo, ha sufrido accidentes cerebrales y tiene problemas de movilidad. El pontificado de Ratzinger irá hasta el próximo 28 de febrero. Ese día, el Vaticano debe llamar a los cardenales para la elección del sucesor. Y lo que viene es casi inédito en 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Después de 6 siglos, un cónclave debe elegir al sucesor de un papa vivo. La histórica y sorprendente noticia fue comunicada por el Papa Benedicto XVI cuando los medios cubrían la información sobre canonizaciones en la Santa Sede. Los he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Sus palabras fueron directas. Con abierta sinceridad, declaró que el motivo de su renuncia es físico. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Explicó que su pontificado terminará a las 8 de la tarde del último día del mes. Con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado por medio de quien tiene competencias el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Afirmó que es consciente de que llevar sobre los hombros la misión de ser el máximo jerarca católico requiere condiciones que su edad le limitan. Para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí, de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Se encomendó a Cristo y a la Virgen y ofreció palabras de gratitud. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio y pido perdón por todos mis defectos. La decisión es directa, es decir, que no tiene que ser estudiada en el Vaticano. El 28 de febrero el Papa se trasladará al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, la residencia de descanso. Luego sus días pasarán en un monasterio de clausura de la Santa Sede, donde afirmó seguirá plenamente entregado a los servicios de la Iglesia. Pues vamos al centro de la noticia, el Vaticano, con nuestra corresponsal en Roma, Mari Villalobos. Mari, ¿qué pasa allí en el epicentro del mundo católico? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. La renuncia del Papa provocó un terremoto periodístico y humano. Dijo adiós al trono de San Pedro después de 2.680 días de pontificado. Veamos la crónica de una renuncia no anunciada. Las palabras de Federico Lombardi, sacerdote jesuita, portavoz del Vaticano, a su ingreso a la sala de prensa resultaron reveladoras. La decisión de Benedicto XVI estremeció la Santa Sede. El Papa nos tomó un poco por sorpresa, en un día que para el Vaticano es un día festivo, por lo que hemos tenido que prepararnos para esta situación tan importante en un corto periodo de tiempo. En el Vaticano era día de fiesta por el anuncio de canonizaciones y casi todo el concierto cardenalicio rodeaba a Benedicto XVI. El Papa escogió esta ocasión especialmente significativa con el Colegio de Cardenales reunidos, o al menos la parte de la universidad que se basa aquí en Roma, para hacer una declaración muy importante. Después de leer su renuncia, Benedicto XVI abandonó el salón, un silencio invadió el lugar y de inmediato los cardenales comenzaron a hablar entre ellos. Fueron testigos de un hecho tan histórico como inesperado. Con el paso de los años se siente que tiene menos fuerza física y mentalmente también para hacer frente a los desafíos en el mundo de hoy para el gobierno de la Iglesia Universal. Lo dice con una gran libertad y claridad. Lombardi aseguró que los casi 86 años de Benedicto XVI, que los cumplirá el próximo 16 de abril, comenzaron a pesar en la salud del sucesor de Pedro. Es normal que en personas de esa edad se produzca un declive de las fuerzas físicas. Lombardi descartó que Benedicto XVI esté triste o deprimido y desmintió que su renuncia se haya dado por los recientes escándalos de pederastia en la Iglesia Católica. Un pastor nunca huye ante los lobos y deja el rebaño solo.
El portavoz del Vaticano cree que esta no es una decisión improvisada y que una enfermedad no es la razón de la renuncia del Papa, que deja el trono de San Pedro por una ausencia de fuerza física y de espíritu. Continúen ustedes con más información desde el estudio en Bogotá. Gracias, Mari. Lo que viene a todas luces es fascinante. El cónclave de marzo tiene un eje central, la elección del sucesor del Papa Benedicto XVI, con un ingrediente particular. ¿Qué tanta será la influencia del renunciado pontífice alemán? Habemus papam. La Iglesia Católica tendrá que vivir un nuevo cónclave, quizás de manera prematura, por la sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI. Desde el 28 de febrero a las 8 de la noche, hora de Italia, momento de la renuncia del Santo Padre, asumirá temporalmente el gobierno de la Iglesia Universal y mientras dure la sede vacante, el cardenal italiano Tarcisio Bertone, secretario de Estado y camarlengo de la Iglesia Católica. El cardenal Bertone, de la comunidad salesiana, es el hombre de confianza de su santidad y el más poderoso en el Vaticano. Tendrá la misión de destruir el anillo del pescador y los demás símbolos de autoridad papal. Luego otro cardenal, el también italiano Angelo Sodano, rector del Colegio Cardenalicio, citará con fecha exacta a las sesiones del cónclave, que es la plenaria del cardenalato del mundo. Con carácter urgente, todos los cardenales del mundo tendrán que acudir a Roma para elegir entre ellos al sucesor. Los cardenales menores de 80 años podrán ingresar, votar y son papables. El que resulte elegido tendrá que expresar de inmediato si acepta o declina. El cónclave sesionará seguramente en la primera semana de marzo. Los cardenales se reunirán a puerta cerrada en sesiones privadas en la Capilla Sixtina de Roma, adornada por los famosos y hermosos frescos de Miguel Ángel. Santa María. La palabra cónclave viene de una expresión del latín que significa bajo llave. Serán 120 electores. El Papa Benedicto XVI modificó las mayorías necesarias para dar por terminada la votación. Las rondas de votaciones pueden ser múltiples y pueden durar horas, días o semanas. No hay límite de tiempo. Una vez elegido el nuevo Papa, hecho que ocurre por la gracia del Espíritu Santo según la creencia católica, saldrá una fumata o humo blanco por la chimenea, producto de la quema de los votos de los cardenales. Será la comprobación definitiva de que la Iglesia fundada por Cristo tiene un nuevo líder supremo. En las votaciones fallidas, el humo que saldrá será negro. Minutos después del humo blanco, el cardenal protodiácono, que en esta ocasión es Monseñor Jean-Louis Taurat, saldrá al balcón principal de la Basílica de San Pedro en Roma y pronunciará ante las multitudes expectantes en la plaza la fórmula tradicional del anuncio. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. El cardenal protodiácono pronunciará también el nombre del cardenal elegido. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Y el nombre que tomará el nuevo Santo Padre para ejercer su pontificado. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. A continuación, lo conducirá desde la Capilla Sixtina hasta el balcón y lo presentará ante los fieles para la bendición inicial. Días después, el nuevo Papa celebrará la primera misa oficial. Los días que faltan para la elección de un nuevo sucesor de San Pedro serán de mucha tensión entre los poderes que se mueven dentro del Vaticano en procura de quedarse con el trono. Escándalos como el espionaje, la filtración de documentos secretos y rumores de supuestos complot fueron antesala del pulso de fuerzas entre comunidades religiosas y tendencias en la curia romana. Regresamos a Roma con nuestra corresponsal en Italia, Mari Villalobos. Mari. El Papa Benedicto XVI, el Papa teólogo, intelectual y pianista, tenía ya varios problemas de salud cuando asumió el trono de San Pedro. Veamos. El cansancio y las complicaciones de un papa octogenario fueron evidentes en las celebraciones de la Santa Sede. El sumo pontífice utilizó desde abril de 2011 una plataforma móvil para trasladarse hasta el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Según los voceros vaticanos, el papa evitaría desgastes innecesarios. Los recorridos de más de 100 metros sobre la plataforma se repitieron en los últimos 2 años. El papa también presidió desde un balcón el tradicional Via Crucis en el Coliseo Romano.
Por recomendaciones médicas, el máximo jerarca tuvo que evitar llevar la cruz por las 14 estaciones. Su salud está marcada desde la niñez, cuando soportó una difteria que por poco lo lleva a la muerte. Los episodios más preocupantes sucedieron en 1991 y 2003 con 2 derrames cerebrales. El Papa también tuvo caídas domésticas en las que necesitó puntos de sutura y una operación por fractura de muñeca. El descanso fue la medicina más aconsejada para el máximo jerarca católico durante los últimos meses. Los 85 años del Papa y las secuelas de algunas enfermedades afectaron la disposición de Benedicto XVI para seguir ejerciendo su pontificado. Hablamos con Francisco González, médico geriatra de la Universidad del Rosario, al respecto. Nomen Domini benedictum. Al Papa Benedicto XVI le pesan hoy sus 85 años. Las secuelas de una embolia cerebral que tuvo en 1991 y varios desmayos influyen en su salud. Las embolias cerebrales tienen como consecuencia la presentación posterior de nuevas embolias y hay unas llamadas, unos infartos lacunares que no van a manifestarse con parálisis de los miembros, sino que puede aparecer como debilidad. A raíz de la embolia sufrió una pérdida parcial de la vista de la que fue operado. Otras enfermedades que padecen personas de la edad del pontífice también lo estarían afectando. Las personas de 80 años o mayores de 80 años pueden sufrir una disminución de la actividad de la tiroides y se refleja con disminución de la fuerza, debilidad fundamentalmente, cambios en la voz, frialdad. Otra sería una hipotensión arterial, una disminución de la presión arterial. Los médicos de la clínica Agustín Gemelli, que atienden las dolencias del Papa, le recomendaron no realizar más viajes transatlánticos y esto pone a pensar a los geriatras. Quizá haya otro tipo de enfermedades que estén interviniendo para formar para determinar un estado de salud que no es el más conveniente para seguir ejerciendo sus labores de Papa. Andrea Tornicelli, autor de su biografía, aseguró que no hace deporte, pero sí largos paseos por la montaña, donde le gusta comer al aire libre. Es decir, es un hombre sedentario y esto también le causa complicaciones. Eso influye en una persona con una diabetes, una persona con secuelas de una embolia pulmonar, así sea hace más de 15 años, y todo esto que se va sumando, imagínense ustedes la carga emocional del Papa, va a influir y sobre todo va a determinar un grado de limitación en muchas de las actividades que se proponen en día a día. En 1999 sufrió una caída en su casa, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Este accidente pudo haberle dejado secuelas. Ratzinger en alguna ocasión aseguró, muchos parecen frágiles y luego viven 100 años. Juan Pablo II aguantó 28 años de pontificado, resistió hasta el suspiro final. Benedicto XVI, como lo dijo varias veces, cuando sintió que ya no tenía fuerzas, decidió renunciar. Si muchas cosas hacían de punto de referencia para comparar al Papa Benedicto XVI con su antecesor Juan Pablo II, esta renuncia para muchos inesperada es la más inquietante de las razones. Se pueden contar con los dedos de una mano los jerarcas que han dejado el cargo en una historia que han escrito 265 pontífices. Abre la puerta además a un sinfín de especulaciones que empiezan en la no despreciable consideración de que hace 5 siglos en el Vaticano no se presenta una renuncia. Eso no estaba en la conciencia de los católicos de la era reciente. Benedicto dice retirarse por quebrantos de salud y la prensa empieza los cálculos. Para algunos el máximo prelado sale con dignidad, para otros es el pontífice que no aguantó. Y es que aunque pueda resultar impertinente, un paralelo es inevitable. Juan Pablo II tenía Parkinson, se le vio disminuido de salud en los últimos meses de su servicio, tuvo que ser hospitalizado por una insuficiencia respiratoria, luego una infección en las vías urinarias y murió en abril de 2005. Pero nunca renunció, solo después de su muerte fue convocado el cónclave para elegir a su sucesor. En cambio, con Benedicto XVI muchos entienden que habría un papa a la sombra, renuncia pero seguirá siendo una figura en la que seguro pensarán los cardenales que se reúnan para elegir al nuevo pontífice. Y las enfermedades de Ratzinger no pasan de ser diagnósticos filtrados, se habla de una embolia, una diabetes y frecuentes desmayos. Él insiste en una disminución de sus fuerzas, pero lo cierto es que nunca, en todo su discurso, habló de quebrantos específicos, solo de falta de vigor del cuerpo y del espíritu. Muchos apuntan a que si se tratara de una enfermedad, el propio Vaticano no se habría visto tan sorprendido con la renuncia como lo demostró el portavoz Federico Lombardi, quien reconoció que es una decisión inesperada que los toma en día festivo para el corazón de Roma. El Vaticano, un giorno festivo. Y el por qué uno renuncia y el otro espera que la muerte los separe del cargo está adjunto en las visiones de cada uno de los jerarcas. Juan Pablo II fue hasta el final porque creía que debía pasar por un martirio y no evitar el sufrimiento. Y es que para el cristianismo el martirio es una forma de purificación, de camino a la santidad.
Ratzinger, en cambio, dice que su opción es no aferrarse dramáticamente al cargo y tampoco permitir que su ocaso físico perjudique los veloces desafíos de la Iglesia Católica.